Vamos a entrar a citoplasma, organelos con membrana, sin membrana y sistema de endomembranas. Vamos a ver por acá. A ver, citoplasma. Chicos, toda célula eucariota presenta cuatro importantes regiones. No sé si te lo he mencionado, pero lo voy a volver a detallar. Toda célula eucariota presenta cuatro importantes regiones. La primera es la envoltura, ¿no? Que lo habíamos ya detallado, ¿no? La envoltura puede ser de tipo pared y tipo glucocálix, pero recuerda que la célula solo puede tener un tipo de envoltura. La segunda región, que está por debajo de la envoltura, es la membrana celular, que la detallé, ¿no? Es la bicapa, es una estructura bicapa lipídica, tiene proteínas, modelo del mosaico fluido, semipermeable, asimétrico, ¿te acuerdas? Todo eso lo detallé. Y ahora nos toca desarrollar esta tercera región, el citoplasma. Citoplasma. Debajo de la membrana se encuentra una estructura coloide con algunos tubos de proteínas llamados citoplasma. Y la cuarta región de una región importante que toda célula eucariota debe presentar es el núcleo, ¿no? Estas son las cuatro regiones o componentes de una célula eucariota, porque si solo fuera procariota, consideramos las tres primeras. Recuerda que las procariotas ya no tienen núcleo. Muy bien, me voy a enfocar aquí. Citoplasma. Jóvenes, el citoplasma está compuesto por dos, vamos a ponerle así, dos regiones. La más común, uno por acá, es la matriz citoplasmática, la matriz citoplasmática. Ahí está, la matriz citoplasmática. ¿Qué es la matriz citoplasmática, muchachos? Bueno, mm, de forma resumida, es el coloide del citoplasma. Es esa sustancia coloidal, es el coloide del citoplasma. Es esa sustancia coloidal que que se encuentra considerablemente en abundancia y está recubriendo, está bañando, está sumergiendo a los organelos que puedan existir en esa región llamada citoplasma. El citoplasma tiene como composición una parte coloidal viscosa llamada matriz citoplasmática. ¿Qué puedo decir respecto a esto? Bueno, la célula va a presentar dos tipos de matriz que siempre están en constante cambio. Hablamos del citosol y hablamos del citogel. ¿Qué es citosol y qué es citogel? Si yo dibujo la célula, ahí está. Si yo dibujo la célula eucariota, ahí está. Yo obviamente voy a entender que todo esto es el citoplasma, ¿no? Todo este de acá, toda esa zona interna que está por debajo de la membrana. Sin embargo, el coloide de consistencia más espesa está por acá, mira.
qué? En una región más periférica de esa matriz. Mientras que, el coloide más aguado, para que me entiendas, más aguado, no tan espeso, está pues está ubicado en un citoplasma, en una matriz más interna, mira. Ahí está. Entonces, la matriz o el coloide de consistencia más espesa, como si fuese una mazamorra, se llama citogel. Y la matriz citoplasmática con una consistencia más fluida es el citosol. Y ahí, ¿por qué tengo que aprenderme estos jovencitos? Porque la matriz no se encuentra estática, sino que las sustancias, las moléculas del citosol pasarán a ser citogel y del citogel al citosol. O sea, están en constante cambio y transformación, de citosol a citogel, de más espeso a más aguado, de más aguado a más espeso. Entonces, de citosol a citogel, citogel, citosol. Sí, siempre están en esa constante transformación, cambio de consistencia. Ahí está. A esos jovencitos, a esa propiedad de la matriz, se le llama tixotropía. 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 ¿Qué es la tixotropía, jóvenes? Es el cambio que comprende la matriz del citoplasma, de citosol a citogel y de citogel a citosol. Ahora, ¿qué cosa vamos a encontrar pues en el citosol, citogel, como para que hagan esos cambios, ¿no? Bueno, en ambos hay agua, en ambos hay iones, en ambos hay micelas, micelas, lípidos muy simples. También va a haber proteínas, claro, proteínas sueltas, péptidos pequeños. Entonces, se entiende que una zona más fluida, de consistencia más fluida, de citosol, habrá más agua, pues, ¿no? Que micelas, que proteínas. Por el citogel, que es de consistencia más espesa, ¿no? Por el contrario, habrá más micelas, más proteínas y poca agua. Sin embargo, siempre está en ese cambio, no es estático, no es una piscina estancada. Listo. ¿Qué más debo saber de estos jovencitos? Acá dato. Si me preguntara cuál es la región específica de la matriz donde ocurre la mayor cantidad de reacciones químicas, respuesta, el citosol. En el citosol suceden la mayor cantidad, por no decir todo, de reacciones químicas. Ahí está. La mayor cantidad de reacciones químicas. Es decir, si yo tendría un detector de enzimas, ¿dónde habría más enzimas? ¿En el citosol o en el citogel? ¿Qué me dices tú? ¿Dónde habría una mayor cantidad de enzimas? Enzimas catalíticas, hidrolíticas, en el citosol, porque ahí ocurre la mayor cantidad de reacciones químicas, ¿ya? No hay que olvidar eso tampoco. Bien, muchachos. Ahora, escúchame. Solamente como para amenizar, mira, escúchame mi pregunta. ¿Cuál es la región más importante de una célula?
¿Cuál es la región solo escoge uno, ¿ah? ¿Cuál es la región más importante de una célula? Solo escoge uno. No hay dos como clave, solo hay uno. ¿Cuál es la región más importante de una célula? ¿Cuál es tu respuesta? No, escríbeme, no seas flojo, escríbeme. ¿Cómo que cinco ahí? No hay cinco, señor, no te pases. Ya. No vale preguntar, ¿ah? Tú me mandas tu pregunta y punto. ¿No? Si te equivocas, como te dije la vez pasada, te equivocas. ¿Ok? Ya. Respuesta, citoplasma. ¿Por qué el citoplasma sería la región más importante de una célula y no el núcleo? Porque yo no te he preguntado cuál es el organelo más importante de una célula. En una eucariota, el organelo más importante, comando central, es el núcleo. Yo te he preguntado región. ¿Y por qué el citoplasma sería la región más importante? Porque en el citoplasma ocurre la mayor cantidad de reacciones químicas, más que en el núcleo. O sea, en el núcleo también hay reacciones químicas, yo no estoy diciendo que no, pero en el citoplasma ocurre la mayor cantidad de reacciones químicas. Por eso es la región más importante, por eso. Y si soy específico, en el citosol. Muy bien. ¿Cuál es el otro componente del citoplasma? ¿Cuál es el otro componente del citoplasma? Un componente tubular hecho de proteínas, con un sistema de redes o andamios, pero de proteínas. Cito es que el citoesqueleto, muchachos. ¿Qué es el citoesqueleto? A ver, ¿cómo definimos el citoesqueleto? Es un armazón tubular, porque está hecho de tubos, proteico. ¿Por qué diré que es proteico? A ver, no hay que ser científico para decir ¿por qué digo que es proteico? Porque está hecho de proteínas. Y dime, ¿el citoesquelético es estático o dinámico? ¿El citoesquelético es estático o dinámico? Respuesta dinámico. ¿Por qué digo que es dinámico? Porque esta red de tubos, este armazón de tubos proteicos, se mueven en el interior del citoplasma. Ahora, ¿qué funciones, bueno, qué bondades brinda el citoesqueleto a una célula eucariota? Mira, la célula es como tu casa, sí, tu casa. Vamos a asumir, con todo respeto, claro, ¿ah? Que tu casa tiene material noble, está construido por material noble. ¿Sí? ¿Qué rol cumplen las columnas y las vigas que están hechas de cemento y fierro? ¿Qué rol cumplen las columnas y las vigas en tu casa? Las de soporte y las de darle forma 3D a tu casa, porque tu casa no es 2D, es 3D. Le da soporte y le brinda forma. Muy bien, Ross. Ya. Ahora, de la misma forma, el citoesqueleto se comporta. El citoesqueleto es como esas columnas y esas vigas, solo que no están hechos de cemento y fierro, están hechas de proteína. Pero otra diferencia más entre las columnas y el citoesqueleto es que tus columnas y tus vigas están estáticas, plantadas, no se mueven. En cambio, el citoesqueleto, en analogía, este sí se mueve, se va a desplazar
va a moverse por el interior de la célula. ¿Ya? Eso es lo que tienes que entender. Y obviamente usted sabe que está compuesta por un conjunto de tubos. ¿Cómo se llama uno de ellos? ¿Cómo se llama uno de ellos? Los microtúbulos. Los microtúbulos, ¿sí o no? Los microtúbulos. Ahora, ¿de qué están hechos los microtúbulos? De proteína. ¿Qué proteína? ¿Qué proteína? De tubulinas. Tubulinas. ¿Ya? ¿Dónde vamos a encontrar microtúbulos? Otra cosa que me podrían preguntar, ¿ah? A ver, vamos a encontrar en el citoesqueleto, profesor, ya, pero aparte también dónde se puede hallar microtúbulos hechos de tubulina. Profesor, se encuentra en centriolos, en centriolos. ¿Y qué son los centriolos? Ah, son dos tubitos cilíndricos que forman un ángulo recto y es un organelo, profesor. Se llama centrosoma. Ya, pero en esos centriolos voy a encontrar organizaciones de qué? De estos tubos, pues. ¿Dónde también podré encontrar, jovencitos, microtúbulos? Ah, jóvenes, cuando la célula quiere dividirse o está ya a punto de la división, si uno que esos centriolos proyectan unos tubos largos hechos de tubulina, muy bien, Carlos, forman el uso acromático. O sea, también vamos a encontrar en el uso acromático. ¿A que no me dices para qué sirve el uso acromático? Como tú eres intensivo, tú ya debes saber para qué sirve el uso acromático, ya. ¿Para qué sirve el uso acromático? ¿Para qué sirve? Ya sabemos que participa en la mitosis, pero también puede participar en la meiosis, o sea, no es exclusivo, ¿ah? Ah, pero ¿para qué sirve? Muy bien, Ariadna, para separar cromosomas equitativamente hacia los polos. Claro, ¿no te acuerdas que los cromosomas se alinean en el ecuador y luego son separados equitativamente? Disyunción. Pero para que exista esa disyunción, el uso acromático tiene que acortarse y jalar cromosomas. No hay que olvidar eso, ¿ah? No hay que olvidar eso. Jóvenes, también donde participan los microtúbulos. Mira, vamos a encontrar en flagelos, en cilios, en flagelos y en cilios. Ya está. Muy bien. Otro tubo del citoesqueleto, ¿cómo se llama? Fila, filamentos, filamentos intermedios. ¿De qué están hechos los filamentos intermedios? ¿Quién me dice? ¿Quién me escribe? A ver, ¿por qué está? ¿De qué proteína están comprendidas esos filamentos intermedios? Profesor, depende, ¿no? Vamos a poner los dos por si acaso. En la mayor parte de la literatura vamos a encontrar que están hechas de citoqueratina o queratina, ya. Pero en las células embrionarias, tú ya debes saber que es una célula embrionaria. Una célula embrionaria es aquella célula que acaba de nacer, ¿no? Y es pequeña, tiene pequeño, pequeño espacio citoplasmático, grande núcleo, una membrana todavía muy delgada porque recién se acaba de formar. Y si tiene pared, inclusive su pared todavía es más delgada aún.
Tiene escaso citoplasma, pero tiene un gran núcleo, ¿no? Ya, eso es una célula embrionaria, que solo está cumpliendo una función importante de dividirse, no tiene más otra función. Una embrionaria. En una célula embrionaria, sus filamentos intermedios están hechos de bimentina. Entonces, para tal caso, usted ya tiene los dos tipos de proteína que se podrían encontrar aquí. Si te preguntan verdadero o falso, los filamentos intermedios están compuestos de bimentina. Verdad. De queratina. Verdad. No te hagas bolas. Muy bien. Muy bien. Jovencitos, ¿para qué sirven los filamentos intermedios según el libro de la CEPRE? Brindan resistencia mecánica, ¿no? Así es. Tienen alta resistencia mecánica. Ujú. Muy bien. Ya está. Muy bien, chicos. Ah, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Falta uno, ¿no? Falta uno. Los micro, los microfilamentos. ¿De qué están constituidos los microfilamentos, chicos? ¿De qué principalmente? De actina. ¿Sí o no que la actina es una proteína de transporte? ¿Verdadero o falso? La actina es una proteína de transporte, ¿verdadero o falso? La actina es una proteína de transporte, ¿verdadero o falso? Ah, ya, falso. Ay, 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 ya estaba a punto de renegar ya. Falso. La actina es una proteína que participa en la respuesta inmunológica, ¿verdadero o falso? Falso. La actina es una proteína estructural, ¿verdadero o falso? ¿Estructural? ¿La actina es estructural? ¿Seguro? Mira, revisa bien, ¿ah? ¿La actina es estructural o es de contracción? ¿O es contráctil como la miosina? Revisa bien, ¿ah? La actina es una proteína contráctil, de contracción, pues. ¿Y dónde va a participar los microfilamentos? O sea, dame un hecho puntual o clave donde participen los microfilamentos. Participa en, participa en la citocinesis, por ejemplo, mira, en la citocinesis. Ya, ¿pero qué es citocinesis? ¿Animal o vegetal? Animal, porque son las proteínas de actina que forman los anillos o el famoso anillo contráctil, contráctil, actina contráctil. Ah, anillo contráctil. Ese anillo, por orden, vamos por partes, ¿ah? ¿Te acuerdas qué función tiene el anillo contráctil en la citocinesis animal? ¿Qué función tiene el anillo contráctil en la citocinesis animal? Estrangula, profesor, al citoplasma. Ya, acá tengo la célula con sus dos núcleos porque ya dividió el núcleo, pero todavía sigue unida en una sola célula. ¿Sí o no que se forman los anillos contráctiles hechos de actina? Ah, profesor, pues va a apretar y va a ahorcar hasta separar a la célula en dos espacios congruentes. Ya, ¿y qué tipo de fuerza ejerce el anillo contráctil? ¿Te acuerdas? Una fuerza que va hacia el centro de esa región. Centrípeta, muy bien. También estos microfilamentos de actina participan en la ciclosis.
en la ciclosis. ¿Qué cosa es la ciclosis? Jovencitos, jovencitos. Yo te he mencionado que el coloide y todo lo que se va a encontrar en el citoplasma no está estático, por el contrario, se mueve. Entonces, los movimientos que también se evidencian en el interior del citoplasma es un movimiento cíclico, circular, cíclico. Todo el coloide se empieza a mover de forma cíclica, ¿no? Y arrastra consigo a los organelos, porque el citoesqueleto está soportando, sujetando a los organelos. Y como el citoesqueleto se mueve, entonces, como se mueve, también arrastra los organelos que está sujetando. Y eso se evidencia en un microscopio. Se forma cíclica ciclosis. Ahí está. También participa, así es por ahí lo estoy leyendo, en el movimiento ameboideo. Ameboideo. ¿Qué utiliza un espermatozoide para desplazarse? ¿Qué estructura utiliza un espermatozoide para desplazarse? El flagelo. Ahora escucha, ¿y si no tiene flagelo? ¿Qué usa para desplazarse? ¿Qué usa para desplazarse? Ah, depende, profesor, mira. Según lo que he llevado en mis ciclos anteriores, profesor. Por ejemplo, el paramecium. 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 ¿Qué es paramecium? Un protozoario, profesor, que en su periferia tiene cilios, mira. Un paramecium especie, profesor, mira, ahí está. Un protista ciliado, profesor, porque hay cuatro categorías: sarcodinos, flagelados, apicomplexos y ciliados. Este es un ciliado. Y ahí, este paramecium, por ejemplo, se desplaza utilizando cilios, pero hay células que no tienen ni cilio y tampoco no tienen flagelo. ¿Cómo se desplazan? Y por ahí leo una palabra muy interesante, Leonardo. Pseudópodos. ¿Qué son los pseudópodos? Fíjate, el citoplasma empieza a proyectarse, mira, empieza a proyectarse hacia el lugar donde quieres desplazarse la célula. Pero al formar esas proyecciones, mira esta protuberancia, a esa protuberancia formada por una proyección se le llama pseudópodo. Pseudópodo. Pseudo, falso. Podos, pies. Falsos pies. Si acá encontráramos, por ejemplo, mira, bacterias. Oye, ¿cuál es la célula de tu cuerpo? Voy a ser específico, la de tu sangre, defensa, que se encarga de fagocitar por excelencia a las bacterias, a los microbios. Bueno, profesor, si yo recuerdo neutrófilos y macrófagos, ya, nos quedamos con el macrófago. Acá está el macrófago. El macrófago no tiene cilios, tampoco tiene flagelos, pero ¿cómo hace para desplazarse hacia el lugar donde debe ir para ejecutar su función? ¿Qué utiliza para desplazarse? A esas proyecciones o protusiones del citoplasma, llamados pseudópodos. Y fíjate, va a formar pseudópodos,
protusiones para desplazarse. Imagínate que ha llegado al punto. Ahora, utilizan, escucha, los mismos pseudópodos para formar, mira, 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 esto. Ahí está. Como una especie de boca, ¿sí? Va a englobar a lo que va a comer. Y usted sabe por literatura que los macrófagos fagocitan. Entonces dime tú, ¿cuáles son las dos funciones del pseudópodo? Desplazamiento y fagocitosis. El macrófago, por ejemplo, es un máximo ejemplo para demostrar que utiliza pseudópodos para el desplazamiento y también para fagocitar. Sí, los mismos pseudópodos forman estas estructuras en forma de boquita para englobar su alimento. Ya, pero ¿qué tiene que ver el movimiento ameboideo con el pseudópodo? Es que el movimiento ameboideo es gracias a la formación de esas protusiones del citoplasma, pseudópodos, a través de pseudópodos. Muy bien. Pasamos a los organelos, muchachos. Pasamos a los organelos. Vamos a clasificar, vamos a Marcos lo hace, según la presencia o ausencia de membranas. ¿Cuáles son los organelos que no tienen membrana? Porque hay un grupo de organelos que no las tienen. Hablamos de los organelos no membranosos, también llamados amembranosos, ¿no? Amembranosos. A, prefijo A, sin membrana. E inclusive le llaman organoides. Organoides. Oide, falso, falsos organelos. ¿Por qué? Porque no tienen membrana. Por ejemplo, el ribosoma. Si hablamos de un eucariota, de amarillo ya. Si hablamos de un eucariota, ¿qué ribosomas tiene un eucariota? 80, 80 es. ¿Sí o no? 80 es. Así es. ¿Qué más? ¿Cuál es la función de los ribosomas? ¿Cuál es la función de los ribosomas? Así de frente, jovencitos, como usted debe aprendérselo, no sin tanto complejidad. Síntesis proteica. Síntesis proteica. Ahí está. Síntesis de proteínas. Nombre, o bueno, otro sinónimo, otro nombre, puedes llamarle proteogénesis. También han preguntado con ese nombre, proteogénesis. Bueno, o proteo, proteogénesis, proteogénesis. Es lo mismo. Proteínas, génesis, formación. ¿Ya? Tampoco debes olvidar las subunidades que conforman al ribosoma. A ver, ¿qué subunidades conforman al ribosoma? Dime, dime. Una subunidad menor y la otra, la subunidad mayor. Dime tú, código de la subunidad menor, 40S, y de la mayor, 60S. No hay que olvidar subunidad menor y subunidad mayor. ¿Ya? Bueno, hay una clase inclusive exclusiva para el ribosoma solito, ¿no? Ustedes saben que el ARN mensajero
ingresa por la subunidad menor y el ribosoma codifica la información y de esa manera se van codificando, decodificando los aminoácidos, ¿no? Y inclusive hay una enzima en el interior del ribosoma, la ribosima, ¿no? Que va a unir con peptídicos a los aminoácidos, ¿no? Muy bien. En procariotas, dime qué tipo de ribosomas tiene. En procariotas existe ribosomas 70S. ¿Qué subunidades tienen sus ribosomas 70S? 10 menos de cada uno, pues, ¿no? Por ejemplo, su subunidad menor es 30S y la subunidad mayor de una procariota es 50S. Ya está. Ahí está. ¿Ya? Función, la misma. Forma proteínas en el citoplasma de las bacterias, de las procariotas. Así es. La función es la misma, ¿no? Claro que aquí las proteínas de las bacterias tienen un nombre también particular, le llaman toxinas. ¿Ya? Muy bien. Otro organelo, jovencitos. Otro organelo que no tiene membrana. El centro, el centrosoma. El centrosoma. ¿Cómo también le llaman al centrosoma y está en tu dirigida? Le llaman com. ¿Com? Com. ¿Y qué cosa es com? Centro, centro, organizador, palabra clave, ¿ah? Organizador, ¿de qué? De microtúbulos. Microtúbulos. O sea, jovencitos, que el organelo que comanda, organiza el citoesqueleto es el centrosoma, porque el centrosoma es el que controla y organiza uno de los tubos más importantes del citoesqueleto, los microtúbulos. Es más, dentro del centrosoma, dentro del centrosoma, vamos a encontrar dos tubos cilíndricos. Ya tú sabes a qué me refiero, ¿no? Nombre, ¿cómo se llaman esos tubos? ¿Cómo se llaman, chicos? Centriolos. ¿Cuántos centriolos hay en un centrosoma? Dos. ¿Y qué tiene que ver los centriolos con los microtúbulos? Jovencitos, si yo hago un corte transversal a un centriolo y observo su grosor, mira lo que voy a encontrar. Mira, corte transversal, es como si estuviera haciendo esto, mira. Ahí está, corte transversal y voy a observar su grosor. Pero lo voy a amplificar. Acá, mira, ahí está. Está amplificado. Está amplificado. Ahí está. ¿Y qué voy a encontrar en su interior? A ver, ¿quién me dice? Voy a encontrar microtúbulos, pues. ¿Pero cuántos?
¿Cuántos? A ver, ¿cuántos microtúbulos voy a encontrar? 9, ¿no? 3, 6, 9. 9 microtúbulos. Pero un ratito, ¿ah? En realidad son paquetes de 3, mira. Son paquetes de 3. Ahí está. Paquetes de 3. ¿Tres qué? Paquetes de 3 microtúbulos. Claro, ¿y cómo le llamas a cada paquete? A ver, ¿cómo le llamas a cada paquete? A ver, dime. ¿Cómo le llamas a cada paquete? Tri, triplete o triada. Triplete. Triplete, triplete. Oye, ¿cuántos tripletes hay? ¿Cuántos tripletes hay? Cuenta. ¿Cuántos hay? 9. Entonces dime tú, ¿cuántos tripletes hay? 9. 9 tripletes. ¿De qué? De microtúbulos. Ah, por eso le dicen centro organizador de microtúbulos. Por supuesto, por eso. Ah, ya. Profesor, ¿y al centro hay algo? No, al centro no hay microtúbulos. Por eso que vamos a ponerlo así, ¿no? La fórmula de la organización de un centrosoma es 9 más 0. 9 más 0, ¿qué es eso? 9 qué? 9 tripletes de microtúbulos. ¿Y por qué 0? Porque al centro no hay nada. 0 microtúbulos al centro. Ahí está la organización de un centrosoma. 9 más 0. ¿Ya? No hay que olvidar eso, chicos, ¿ah? Muy bien. ¿Y cuál es la función del centrosoma? A ver. La función del centrosoma acá. Función. ¿Cuál es la función? El centrosoma, uno, organiza el citoesqueleto. ¿Quién mejor que él para organizar el citoesqueleto? ¿Quién mejor que él, que está hecho de tripletes de un tubo importante llamado microtúbulo, para comandar y organizar el citoesqueleto? ¿Quién mejor que él? ¿Está? ¿Qué más? El centrosoma, jóvenes, forma el uso acromático. Él mismo forma el uso acromático o también llamado mitótico. O sea, profesor, él mismo forma el uso acromático, esta estructura que separa cromosomas en la división, ese mismísimo. Correcto, usted lo ha dicho. ¿Y de qué está hecho el uso acromático? Ni microtúbulos. Ya, pues, ¿quién mejor que él para hacerlo? ¿Qué más? El centrosoma, con sus dos centriolos, ¿no? Con sus dos centriolos, por ejemplo, también forma el flagelo, también forma el cilio, forma el flagelo y los cilios, forma el flagelo y los cilios. ¿Y sabes qué organización tienen los flagelos y los cilios? Mira, voy a precisarte esto, ¿ya? Ujú. Mira, el flagelo tiene esta parte, ¿no? Y este es el espermatozoide. Ya, fíjate, ¿ya? Continuará.
La cola de un espermatozoide está conformado por dos zonas, la base y el átigo. A la base le llamas cinetosoma y al látigo le llamas axonema. ¿Estamos claros? Cinetosoma y axonema. En el cinetosoma se van a encontrar, escucha, escucha, muy cerca, muy próximo al cinetosoma, los centriolos. ¿Está? Y todavía en esta zona hay una organización 9+0, al igual que el mismo centriolo. Pero ya en esta zona del axonema, la organización que tiene es 9+2. 9+2. 9+2. Por eso estoy resaltando. En el axonema de los flagelos y los cilios, en axonema de cilios, en el axonema, presenta el famoso 9+2. Pero 9 ¿qué? Ya no son 9 tripletes en este caso, sino dupletes. 9 dupletes. Ya está. 9 dupletes de microtúbulos. ¿Y por qué dos? Porque al centro sí hay dos más, así mismo. Dos microtúbulos más. Pero 9 dupletes, ya no tríos, sino dúos. Eso es la única diferencia. ¿Ya? Chicos, ¿hasta aquí se entiende? Lo de centrosoma. Coméntame. Lo de centrosoma. ¿Sí? Vamos. ¿Sí, no? Ya, muy bien. Bueno, no hay más organelos sin membrana. Solamente recalcarte algo, que los cilios y los flagelos forman aparte ellos dos solitos, ¿ah? Un nuevo grupo de organelos, claro, sin membrana. Les llaman undilopodios. Cuando te hablen de undilopodios, tu cerebro tiene que recordar y pensar en cilios y flagelos. Oye, pero ¿quién forma los cilios? ¿Quién forma los flagelos? El centrosoma. También están constituidos de microtúbulos. Por eso el concepto acá está bien claro. Ya está. Pasamos a los organelos con membrana. Con membrana. Con membrana. Neurofilamentos. Ya, ¿qué tienen los neurofilamentos? Coméntame, explica, pregúntame. ¿Qué tiene que ver los neurofilamentos? Los neurofilamentos forman parte del citoesqueleto, pero en las neuronas, ¿no? Ese es el concepto que manejamos en primera, ¿no? Claro que obviamente en la neurona vamos a encontrar microfilamentos y también filamentos intermedios, ¿no? Los neurofilamentos son esos justamente, pues. Y también vamos a encontrar neurotúbulos. También hay neurotúbulos. Solo cambian el prefijo de neuro, ¿no? Porque está siendo alusivo a la neurona en ese caso, ¿ah? Ya, muy bien. Pasamos a los que tienen una membrana. Una, una sola, unimembranosos. También, ¿cómo se les puede llamar? ¿Ah? También, ¿cómo se les puede llamar? Mono, monomembranosos. Uni o mono, monomembranosos. Ejemplo, 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 el lisosoma, ¿no?
El lisosoma. ¿Cuál es la función puntual de los lisosomas? Realizar la digestión celular, ¿no? ¿Qué tipo de enzimas? Eso sí han preguntado, ¿ah? ¿Qué tipo de enzimas tienen los lisosomas? ¿Qué tipo de enzimas tienen los lisosomas? ¿Y cuál es su otro nombre? Con enzimas, con enzimas hidrolíticas, también llamados hidrolasas, ¿no? Hidrolasas, hidrolíticas o hidrolasas. ¿Por qué se les llama hidrolíticas o hidrolasas? Porque para romper un enlace, ¿qué agregan? ¿Una molécula de qué? ¿Por qué les llaman hidrolíticas o enzimas hidrolasas? Porque para romper un enlace necesitan agregarle una molécula de qué? Muy bien, una molécula de agua, ¿no? Para romper un enlace peptídico necesitas agregar una molécula de agua. Muy bien, chicos. Hay tres tipos de digestión. Punto y coma por acá. Digestión. La digestión típica, en la cual, por ejemplo, un macrófago engloba a sus microbios para fagocitarlos, a eso le vas a llamar heterofagia. Heterofagia. Ahí está. La clásica digestión en la que una célula engloba su alimento y lo lleva a su interior. La heterofagia clásica o la digestión clásica. Ahora, el otro tipo de digestión es la autofagia. Autofagia, ya. ¿Qué se explica de la autofagia? A ver, dime tú. ¿Qué se explica de la autofagia? Profesor, autofagia hace referencia a la digestión de qué? ¿A la digestión de qué? ¿Qué material propio? No, la autofagia no es lo mismo que apoptosis. No, no, no. Muy bien, Ariadna. A las organelas propias de la célula, ¿sí? Si en una célula encontramos ribosomas, por ejemplo, un exceso de ribosomas, los lisosomas van y lo degradan. Pero aparte de entender que los lisosomas van a degradar al sobre exceso de organelos, ¿a qué organelos también se puede degradar? Muy bien, Carlos. A las organelas desgastadas. ¿Qué más? ¿Solo desgastada? ¿No? Mira, hemos dicho que la célula misma puede degradar al exceso de organelos, a organelas desgastadas. ¿Qué más? Tengo dos, ¿qué más? A organelas que no funcionan, no funcionales, y a organelas aberrantes. Cuando digo aberrantes, ¿a qué me refiero? A que están mal formados. Imagínate pues que un ribosoma esté formado por 40 y 40. Es, eso es un ribosoma aberrante, pero pasó pues. ¿Qué ocurre? El lisosoma va y lo degrada. Autofagia. ¿Ves? Aberrante. ¿Ya? Muy bien. Claro, y a esas organelas que no cumplen su función al 100%, les llamas no funcionales o desgastadas. Pero aberrantes significa las que están mal formadas, ¿no? Imagínate, pues, no sé, que un centrosoma tiene 3 centriolos. ¿Ves? Esa es una aberración. Hay que degradar. ¿Ves? Autofagia. Muy bien. Ya sabes, ¿ah? Organelos, paréntesis, la digestión de organelos no funcionales
desgastados, aberrantes. Y al sobreexceso también, ¿ah? ¿Ya? Y al sobreexceso también, ¿ya? Al sobreexceso también. Ahora, falta uno. Heterofagia, autofagia, falta uno. Autólisis, autólisis. ¿Cuándo hay autólisis? Autólisis ya es la degradación total de la célula, ¿no? No, lisis total de la célula. Lisis total de la célula. Total, total, total. Toda la célula se destruye. Por ahí me preguntaban de apoptosis, ahora lo aclaro. ¿Cuándo? Dime la circunstancia en la que ocurre autofagia. ¿En qué circunstancias ocurre? Ya, profesor, es la degradación de organelos que no funcionan, aberrantes. Ya sé que esa es la ejecución, pero ¿en qué circunstancias se da esa ejecución? O sea, no es con cualquier cosa tampoco. Por ejemplo, hay situaciones en las que la célula no tiene organelos aberrantes, no tiene organelos que están desgastados, todo está ok. Sin embargo, la célula usa sus lisosomas para degradar organelos nuevos, sanos. Ojo, no hay sobreexceso, ¿ah? Están completos y contados en el aforo permitido. ¿Cuándo o en qué circunstancia la célula haría una autofagia, pero ya no con organelos, no con el sobreexceso de organelos, ni con los organelos desgastados aberrantes, porque no tienen? Eso ocurriría cuando la persona se encuentra en inanición o el organismo, porque no necesariamente una persona, el organismo, el ser vivo, se encuentra en inanición. ¿Qué es eso? No se ha alimentado por un buen tiempo. Y si no se ha alimentado por un buen tiempo, no tiene nutrientes. Y sobre todo, no hay cómo fabricar ATP, porque es lo más importante. ¿Te acuerdas? Pero como no se alimenta este organismo, ¿de dónde obtiene fuentes de energía? Si no se alimenta. Ah, entonces la misma célula empieza a sacrificar a algunos organelos sanos, que no necesariamente tienen que ser envejecidos o aberrantes, para obtener ciertas moléculas energéticas y satisfacer la supervivencia, porque tiene que tratar de sobrevivir antes de morir. ¿Ves? Entonces, en problemas de una prolongada inanición, se sacrifican organelos, autofagia. ¿Y cuándo habrá autólisis? El ayuno, pues, Carlos, muy bien. El ayuno, un claro ejemplo, en ayunos prolongados, claro, ¿ah? Ayunos de semanas, autofagia. Autólisis, ¿en qué circunstancia hay autólisis? A ver. ¿En qué circunstancias hay autólisis? Aquí sí se va a degradar toda la célula cuando el organismo o el ser vivo acaba de fallecer. O sea, cuando muere una paloma, muere, ya no hay suministro, inmediatamente ya se corta el suministro de oxígeno y de glucosa, entre otras moléculas. Pero esas son las más vitales para formar ATP, molécula energética. Entonces, cuando ya acabamos de cortar el suministro definitivo de glucosa y oxígeno, como un fallecimiento, una muerte, todas las células de su tejido entran en autólisis. Las células empiezan a fallecer de manera brutal, total, progresiva. Y eso es lo que se va entendiendo como una, bueno, después de un tiempo, como una de putrefacción o descomposición. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre apoptosis? La apoptosis también es una muerte celular total, pero la diferencia en que la apoptosis es programada.
está programada por genes. O sea, hay genes que se expresan en ciertas etapas de la vida para poder degradar ese grupo de células totalmente. Pero es parte de su desarrollo. Por ejemplo, en un renacuajo. Está corta esa idea para trincherar ahí. Un renacuajo jóvenes, por ejemplo, tiene branquias externas y una cola prominente. En cambio, un sapo adulto, jóvenes, un sapo adulto ya no tiene esa cola, ¿está? No tiene esa cola prominente y ya no tiene branquias. Profesor, pero eso es metamorfosis. Ya, pues, ¿y qué entendemos de la metamorfosis? ¿Autólisis o apoptosis? Apoptosis, ¿por qué? Porque en el transcurso o en el proceso de cambio se activan genes para la autodestrucción. Si está regulado por genes, para su desarrollo, eso es apoptosis. Pero esto no está regulado por genes, porque acaba de fallecer el organismo. Es un suceso natural. ¿Ah? Hay que diferenciarlo así. Ya pues, estas mismas participan, los lisosomas, esas mismas. ¿Ya? Muy bien. Cuando alguien esté en coma, pero cuando uno está en coma, si bien es cierto, no ingiere alimentos, no mastica porque no hay movimiento voluntario, aún sigue teniendo suministro endovenoso de que de suero, glucosa, agua, iones, electrolitos. Así que siguen funcionando sus células porque está recibiendo un suministro de forma artificial, pero lo está recibiendo. ¿Ya? Muy bien. En ayuno intermitente, ¿cómo es eso? En ayuno intermitente ayuda a regenerar nuevas células. Mm, Desde un punto de vista nutricional, o sea, científicamente no hay una demostración de que el ayuno pueda hacer eso, ¿ya? Pero, pero sí, el ayuno en ciertas ocasiones, hasta inclusive algunos lo han recomendado. Pero no es ayuno extremo, pues no, donde están meses sin comer, porque obviamente el cuerpo necesita moléculas para suministrar energía, ¿ya? Lo dejamos ahí. Ahora, otro organelo con una sola membrana, los glioxisomas. Los glioxisomas. Función, transforman, ¿qué transforman? Transforman las grasas en azúcares nuevos. Transforman las grasas en azúcares. ¿Dónde ocurre esto? Solo en células vegetales. Solo en células vegetales. Ahí está. Transforman las grasas en nuevos azúcares, pero estos organelos solo están en células vegetales. ¿Ya? Los animales no tienen esos organelos, porque si no, imagínate, no hubiera en el mundo animal o persona obesa. Esto solo está en vegetales. ¿Y más o menos dónde, en qué lugar lo transforman? En las semillas. En las semillas que están ya iniciando un proceso de germinación. ¿Ya? Muy bien. Otro organelo,
Los peroxi, peroxisomas. Los peroxisomas. Ahí está. Función de los peroxisomas. Metabolizan, metabolizan. Cuando digo metabolizan, es que forman y degradan y forman. Los dos. Ana, cata, cata, ana, a la vez. Metabolizan el peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, a la cual también comercialmente le llaman agua oxigenada. ¿Y qué tipo de enzimas tiene el peroxisoma? A ver, ¿qué tipo de enzimas tiene? A ver, te creo, ¿ah? Con enzimas, ¿qué tipo de enzimas tiene? ¿Qué tipo de enzimas tiene el peroxisoma? Ya, pero de forma global, ahorita hablo de esas, de forma global. ¿Hidrolasas? ¿Hidrolasas? No, no, no son hidrolásas. ¿Qué son? No, no son hidrolíticas, ¿ah? No son hidrolíticas. ¿Qué son? Enzimas muy bien, Espinosa. Oxidasas. De forma general. Entonces, cuidado, ¿va? Lisosoma, hidrolasa. Peroxisoma, oxidasa. Los glioxisomas también tienen enzimas oxidasas, ¿ya? Por eso mejor me acuerdo de esta, ¿no? Hidrolasas, la única en este caso, ¿no? Muy bien, muy bien. Con enzimas oxidasas. Ahora sí, dime el nombre de esas oxidasas. El nombre de esas oxidasas. A ver, una se llama catalasa y la otra oxidasa se llama peroxidasa, ¿no? Ahí está. Catalasa y peroxidasa. ¿Qué hace la catalasa, chicos? Palabra clave, catalasa. Cata, ¿qué es cata? Cata no viene de catabólico, ya pues, ¿qué hay en catabolismo? Esta es la que se encarga de degradar. ¿Degradar qué? Degradar qué? El peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, ¿ves? Si él se encarga de degradar, la peroxidasa se encarga de qué? De sintetizar o formar, ¿no? ¿Formar qué? Agua oxigenada o peróxido de hidrógeno. Ahí está. Muy bien. ¿Ya está? Ya está, chicos. Uno más. ¿Quiénes tienen peroxisomas? Hay más peroxisomas en las células animales que en los vegetales. Pero, de cierto modo, están en ambas. Pero mayor cantidad de peroxisomas lo presenta, pues, las células animales, ¿ya? Ten en cuenta ello. Esto sí, exclusivo, los glioxisomas sí es exclusivo de vegetales. Ya está, ya está. Muy bien. Hay una organela, te doy pistas, ¿ya? Hay una organela muy grande que está presente solo en células vegetales. Es más grande y ocupa casi más del 80% del espacio de la célula vegetal. Es más grande que el núcleo. Almacena agua y otras sustancias. No solo agua, también almacena otras sustancias. Hablamos de la vacuola. Muy bien. Vacuola. ¿Cuántas membranas presenta una vacuola? Uno. Uno. ¿Cómo se llama la membrana? Vamos primero a su función, ¿ya? Después digo su nombre.
¿Qué función tiene la vacuola? Almacena. ¿Qué almacena? Primero su función. ¿Almacena qué? ¿Almacena solo agua? No, pues. Almacena agua nomás. Almacena agua. Pero también puede almacenar sales, iones, pigmentos, toxinas, iones. Entonces, no es solo exclusivo para el agua. Almacena principalmente agua, ya, pero no solo agua. Tiene una función de almacenaje, ¿no? Es como un tanque rotoplas. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo se llama su membrana? Porque tiene un nombre, con una membrana. Pero ¿cómo se llama esa única membrana? Lo se han preguntado, ¿ah? ¿Cómo se llama su única membrana? Muy bien, Flor. Tonoplasto. Tonoplasto. ¿En qué tipo de células vamos a encontrar vacuolas? ¿En células animales? Tú tienes vacuolas, jóvenes? No, pues no. ¿En células VG? En células VG, vegetales, ¿ah? Vacuola en células vegetales. Ahora, escucha un ratito. Hay vacuolas que se llaman vacuolas contráctiles. Si solo dicen vacuola así a rajatabla o célula vegetal, tonoplasto, almacena agua. Las vacuolas contráctil, con ese nombre, ¿ah? Vacuola contráctil, son organelos que regulan el exceso de agua a nivel de la célula. ¿Qué célula? Hay protistas o protozoarios que tienen vacuola contráctil. Contráctil. Regulan los excesos de agua en su cuerpo, pero no es esta vacuola. Esto es solo una vacuola de almacenaje. Hay otras células que no son vegetales, sino son protistas, no todos los protistas, claro, que tienen vacuolas contráctiles, como por ejemplo la eulena, pero no es la única. Por ejemplo, está una vacuola contráctil lo puede presentar un sarcodino, por ejemplo, ¿no? Un sarcodino. Una una ameba, ya. Claro ejemplo, una ameba, ¿ya? Un paramecium puede tener, pero una ameba es un claro ejemplo, ¿ya? Sí, vacuola pulsátil o contráctil es a lo que me refiero, ¿no? En algunos protistas, ya. Muy bien, muy bien. Esa vacuola pulsátil o contráctil no almacena, sino simplemente regula el exceso de agua, expulsa el exceso de agua para que no muera por una lisis, pues, por por un estallido celular, para que no muera por lisis, ¿ya? Muy bien, tómale captura, por favor, Miss. Ya, hay una captura. Ya, listo. Vamos por acá. Ya acabamos con unimembranosas, vamos con las bimembranosas. Las bimembranosas. Ya puedes ir marcando, ya está sencillo tu dirigida. Las bimembranosas. Las bimembranosas. ¿Por qué les llamo ahora bimembranosas? Dime tú, dime tú. ¿Por qué les llamo bimembranosas ahora? ¿Dos qué? Dos amores, dos soles, dos qué. Porque ahora tienen doble membrana o dos membranas, ¿sí o no? Muy bien. Por ejemplo, for example,
Los plastidios. Los plastidios. Ahí está. Los plastidios solo se encuentran en vegetales. Solo en vegetales. Lo mismo que la vacuna, ¿no? Solo, agrégala ahí. Solo en vegetales. Ya. Todo comienza por un plastidio inmaduro, un plastidio bebé. Le llamas proto o proplastidio. Un proplastidio. ¿Qué es un proplastidio? Un plastidio bebé, un plastidio inmaduro, que todavía tiene que desarrollarse. Ese proplastidio puede, escucha, madurar, transformarse, desarrollarse, coger una complejidad y ahora se llamaría, si fuese el caso, plastidio fotosintético. Plastidio fotosintético. O sea que, profesor, el proplastidio de las células vegetales pueden transformarse y adquirir una complejidad y ahora se llaman plastidios fotosintéticos. Sí. Por ejemplo, hablamos del cloroplasto. El cloroplasto es un organelo con doble membrana catalogado como un plastidio fotosintético. ¿Pero de dónde nacen los cloroplastos? De plastidios inmaduros, proplastidios. Ahora, ¿qué función tiene el cloroplasto? ¿Qué función tiene el cloroplasto? Realiza la realiza la fotosíntesis. Realiza fotosíntesis. Ojo, no es el único organelo que hace fotosíntesis, sino es el más común, el más principal, el más estudiado, porque se encuentra en las plantas superiores, inferiores. ¿Ya? Entonces, ten cuidado, ¿ah? Ten cuidado. No vayas a pensar que el cloroplasto es el único organelo que hace fotosíntesis. Hay otros. Por ejemplo, los rodoplastos, los xantoplastos. Son plastidios que hacen fotosíntesis, pero en algas, porque en plantas el principal es este. Ese proplastidio también puede diferenciarse en un cromoplasto. Cromoplasto. ¿Y cuál es la función de un cromoplasto? El cromoplasto, ¿qué almacena? A ver, dime, ¿qué almacena el cromoplasto? Pigmentos para la coloración, ¿no? ¿En dónde más o menos? A ver, ¿dónde podríamos visualizar una gran cantidad de cromoplastos? En hojas que son de color, porque hay hojas que tienen una coloración no. La hoja clásica es verde, pero hay hojas que no son verdes, y estamos hablando de plantas, ¿eh? Tienen una coloración un tanto exótica, ¿no? También podríamos encontrarlo en frutos, en pétalos, o sea, en flores. ¿Ves? Ahí está. Profesor, no me había mencionado que la vacuola almacenaba pigmentos. Total, ¿quién almacena pigmentos? ¿La vacuola o el cromoplasto? Elige. ¿Quién almacena pigmentos? ¿La vacuola o el cromoplasto? ¿Quién? Mira, acá también dice pigmentos, ¿eh? Acá también. ¿Quién almacena pigmentos para la coloración? ¿La vacuola o el cromoplasto?
¿La vacuola o el cromoplasto? Escoge, ¿ah? Respuesta, respuesta. ¿Quién almacena pigmentos para la coloración? ¿Vacuola o cromoplastos? La respuesta es los dos. Sí, los dos. Los dos. Claro que ya tú tendrías que jugar tu carta boca abajo, ¿no? Tu carta Yu-Gi-Oh boca abajo, la carta hábil, para ver las claves primero y releer por segunda vez la pregunta. Si solo me hablan de almacenar pigmentos y está Vacuola y no está él, marco Vacuola. Pero si veo cromoplasto y no está Vacuola, marco esto. No me hago problemas. Y si están los dos, ya, tengo que releer la pregunta. Porque recuerda que los cromoplastos solo almacenan pigmentos, son exclusivos para los pigmentos. En cambio, la vacuola, aparte de almacenar pigmentos, también almacena varias cosas. O sea, la vacuola no es exclusiva, la vacuola llena nomás. Claro, que en ese contenido haya pigmentos, de hecho. E inclusive, ¿no? E inclusive, cuando los floristas venden flores, valga la redundancia, ponen sus flores blancas en tinas o baldes de agua, pero con tinte, el tinte que ellos deseen. Ponle que sean tinte color violeta. Al poco tiempo, las flores que son blancas se tiñen de violeta. ¿Por qué? Porque el agua asciende por capilaridad, por transpiración de la planta, asciende por el xilema del tallo y llega a los pétalos. ¿Y por qué los pétalos se han pintado? Se han pintado de color violeta si son blancos. Ahí, ¿quién ha participado? La vacola, porque la vacola almacena nada más el agua, el exceso de agua. Y la vacuola permite la turgencia de las células vegetales. Eso es otro dato, ¿ah? Entonces, por ejemplo, en una flor blanca no hay tantos pigmentos que digamos en sus cromoplastos. Pero ¿por qué se ha tenido de violeta con ese tinte? Que la florista lo ha agregado a propósito en su balde. Porque las vacuolas han absorbido, han almacenado el agua excedente, pero esa agua tenía tinte, por ejemplo. Entonces, va a depender del contexto que te pregunte. En ese caso de la florista ha participado las vacuolas, porque de blanco pintó a violeta. ¿Ya? Ten cuidado. Por ejemplo, una manzana roja, bien rojita, cromoplasto, cromoplasto. Así pongas tu manzana en el agua, ese rojo no se va a diluir, pues, ¿no? Entonces, ¿ves? O sea, va a depender de la situación. En el ejemplo que estaba específico de la florista, ha participado la vacuola, porque la flor no tenía color y ahora estaba de color violeta. ¿Se entiende? Ahora, los proplastidios pueden transformarse, pueden madurar ahora siendo leucoplastos. Leucoplastos. Los leucoplastos, muchachos, también almacenan. Almacenan. Profesor, ¿qué van a almacenar? Depende. ¿Cómo que depende? Sí, depende. De las tres, la campeona de campeonas para almacenar es el leucoplasto. Es el leucoplasto, ¿ya? La campeona es el leucoplasto. ¿Pero qué va a almacenar? Depende. Si el leucoplasto almacena almidón, le llamas amiloplasto. ¿Qué es un amiloplasto? Un leucoplasto que almacena almidón. Un polisacárido de reserva vegetal. Ahí está, almacena. Pero si el leucoplasto almacena proteínas, si almacenara proteínas, le llamas proteinoplasto. Proteinoplasto. Hay leucoplastos, hay plastidios que almacenan proteínas. Proteinoplastos. Por ejemplo, ¿dónde podríamos encontrar proteína vegetal? En las legumbres,
en las menestras, ¿no? Los amiloplastos lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los tubérculos, camotes, cereales, maíz, papa, yuca o yuco, ¿no? Cereales, harinas. Pero claro, ya las harinas son procesadas, en las harinas ya no hay amiloplastos, pues, ¿no? Pero en una papa que está presente todavía en la planta, obviamente tiene células vegetales, pero con harto amiloplasto. Y si almacenara aceites, ácidos grasos, grasas, lípidos, hablamos de los elagioplastos. También le llaman óleo, oleoplasto. Elagioplasto u oleoplasto, que almacenan aceites o lípidos, pues, grasas, ya de forma general. Esto principalmente donde hay en las semillas, porque las plantas almacenan grasas en sus semillas, principalmente. Muy bien, y no ves que agarran esas grasitas y las transforman en azúcares para germinar. Ahora los glicosomas hacen ese trabajo, ¿no? O sea, todo está relacionado, ¿eh? ¿Ya? Todo está relacionado, ¿ya? ¿Qué es, no? Ya, una más por acá. Sigo con bimembranosos, ¿ah? Sigo con bimembranosos. Por ejemplo, voy a pasar al cloroplasto, acá. Al cloroplasto. Ya, miren por acá. Vamos a detallar al cloroplasto. Acá, el cloroplasto. Ustedes tienen que saber que el cloroplasto es una organela bimembranosa. ¿Ya? Es un plastidio fotosintético. Ok. Pero también es considerado como un organelo semiautónomo. ¿Por qué semiautónomo? ¿Por qué semiautónomo? ¿Por qué semiautónomo? Porque no depende totalmente de los comandos del núcleo, sino que por su cuenta todavía puede regular algunas funciones. O sea, los cloroplastos pueden fabricar sus propias proteínas sin depender de un mensaje del núcleo. Y eso es que presentan, muy bien, por lo leí, presentan su propio material genético. O sea, recordando por acá, ¿cómo se llaman, jovencitos? ¿Cómo se llaman, jovencitos? Los bloques que se encuentran en el interior de un cloroplasto. Los bloques. ¿Bloques? Sí, 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 los bloques. ¿Cómo se llaman estos bloques? Yo voy a dibujar uno por acá. ¿Te acuerdas? No te olvides. ¿Cómo se llaman esos bloques? Bloques, ¿ah? Bloques. Bloques de discos. Bloque, el bloque, quiero el bloque. No la unidad, sino el bloque. Profesor, el bloque se llama grana. Muy bien. El bloque se llama grana. Ahora dime tú, ¿por qué está conformado una grana? La grana, profesor, está conformado por un conjunto de tilacoides. Muy bien. Tilacoides. Chicos, ojo, yo he dibujado una sola grana. Hay muchas, ¿ya? Hay muchas. ¿Cómo se llama el líquido interno? El líquido azucarado interno del cloroplasto. Estroma. ¿Cuál es su otro nombre? Pero es intensivo, ya debes saber. ¿Cuál es el otro nombre? Matriz acuosa. Perfecto, te celebro ese dato, ¿ah? Matriz acuosa. Es lo mismo. Estroma o matriz acuosa. Muy bien. ¿Dónde crees tú que se encuentre el material genético? Ese propio material genético del cloroplasto, por algo semiautónomo. ¿Dónde está? ¿En la grana o en el estroma?
es un líquido, bueno, un coloide, voy a poner, es un coloide azucarado con su propio ADN. ¿Qué ADN? ADN de bacteria, ¿sí? ADN circular. Ahí se encuentra, jovencitos, el material genético. Es que los cloroplastos, antes de ser cloroplastos, que eran bacterias, que fueron fagocitados por una célula y se quedaron en el interior, haciendo una relación simbiótica, ¿no? En el transcurso de millones de años. ¿Qué teoría es esa? La teoría de la teoría de la endosimbiosis. ¿De quién? ¿Planteado por quién? Watson y Crick, Singer y Nicholson, Sladen y Shawar, Rosalind Franklin, ¿quién? Lynn Margulis, muy bien. Dato, si ya tienen material genético, jovencitos, también tienen sus propios ribosomas. Claro, los cloroplastos tienen sus propios ribosomas, jovencitos, tienen sus propios ribosomas, solo que son pequeños, 55S, por ejemplo. ¿Ya? Para acabar, ¿cuál es la función del cloroplasto? Realizan fotosíntesis. ¿Qué fotosíntesis? La oxigénica, profesor, la que libera oxígeno al medio, oxigénica. Y la fotosíntesis está comprendida por dos fases. La fase luminosa y la fase y la fase oscura. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? En los tilacoides. Si no hay clave, en las granas. ¿Y dónde ocurre la fase oscura? En el líquido llamado estroma o matriz acuosa. Recuerda que a la fase oscura también le llaman ciclo de Krebs. Habla, Krebs, ciclo de Calvin. Muy bien. Listo, jóvenes. Requisitos para que el cloroplasto pueda funcionar. Necesita luz y necesita agua. ¿Ya está? Y también necesita, lo más importante, CO2. Jovencitos, ¿qué forma como producto final? Azúcar. Y de paso, ¿qué libera al medio? Oxígeno. ¿Ya? Muy bien, chicos. Nos faltaría mitocondrias y sistema de endomembranas. Lo vemos después de la hora que nos corresponde. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vaya marcando claves. Nos quedamos en este punto.